Hola, bienvenidos a nuestra sexta inmersión profunda en la historia de España. Sí, Esta vez ajá, nos adentramos en Berlanga de Duero, fantástico. un municipio, Oh. Genaro, Mm, a primera vista puede parecer un lugar tranquilo en la provincia de Soria, Sí, pero que esconde una historia fascinante y una riqueza cultural increíble. totalmente de acuerdo. Para esta inmersión Ajá. tenemos artículos históricos, Mm. poemas de Antonio Machado, Oh, interesante. incluso información sobre la gastronomía local. Wow, Prepárense para un viaje alucinante. estoy listo. Berlanga, Sí. a pesar de su tamaño, Ujú. ha sido testigo de momentos cruciales de la historia de España, Sin duda, desde la época romana por supuesto. hasta la actualidad. Así es. Para empezar nuestro viaje, Claro. me gustaría entender la ubicación de Berlanga, Mm. que la hace especial geográficamente. Bueno, Berlanga se sitúa en un enclave estratégico, en dos del río Escalote, Ya veo. en plena Castilla y León. Esta ubicación ha sido clave para su desarrollo Ah, a lo largo de la historia. entiendo. Imagina, desde la época celtíbera y romana, este valle ha sido un punto de paso natural. Claro. Y luego, durante la Reconquista, Ajá. su posición fronteriza le otorgó una importancia aún mayor. Es increíble pensar que el paisaje que vemos hoy en día Sí, ha sido moldeado por eventos de hace tantos siglos. totalmente. Y hablando de historia antigua, Claro. ¿qué sabemos de los primeros habitantes de Berlanga? Bueno, Sí. los restos arqueológicos Ah. nos hablan de asentamientos que datan del Calcolítico y la Edad de Bronce. Caramba, Imagínate, estamos hablando de miles de años de historia. qué fascinante. Incluso se han encontrado vestigios celtíberos y romanos, Increíble. lo que demuestra la antigüedad de la presencia humana en la zona. Y me pregunto, Dime. ¿el nombre de Berlanga tendrá algo que ver con esa historia tan antigua? De hecho, sí. Así. Hay una teoría muy interesante sobre el origen del nombre. Cuéntame. Podría provenir de la fusión de raíces ibéricas y celtas. Interesante. Ber, de la raíz ciber, que significa valle, y langa, de la raíz zetalanca o langa, que también significa valle. Sería entonces Valle de Valles. Qué bonito. Un nombre que describe perfectamente la geografía del lugar. Me encanta esa idea. Sí, Es como si el nombre en sí mismo nos estuviera contando una historia. es Y hablando de historias, me gustaría profundizar en el periodo de dominación árabe. claro. ¿Qué papel jugó Berlanga en esa época? Durante el dominio árabe, Ajá, Berlanga de Duero se convirtió en un punto estratégico ya veo. en la defensa de la frontera de la Marca Media. Entiendo. Piensa en su ubicación, controlando el paso a través del valle. Ajá. Era un lugar perfecto para vigilar y defender el territorio. Entonces, Sí. ¿Berlanga ya era un lugar importante antes de la Reconquista? Sin duda. Ya tenía un papel relevante en la defensa del territorio, Ajá. pero tras la Reconquista, ¿Sí? su importancia aumentó aún más. ¿En serio? Se convirtió en la cabeza de una comunidad de villa y tierra, Increíble. lo que le otorgó un poder administrativo y económico considerable. Eso significa que Berlanga no solo era un punto estratégico militar, Correcto. sino también un centro de poder en la región. Exactamente. Y hablando de poder, Sí. ¿qué podemos decir de la familia Tovar? Ajá. He leído que tuvieron una gran influencia en Berlanga. Los Tovar, Ajá. marqueses de Berlanga y duques de Frías, fueron una de las familias más poderosas de la región Ya veo. y dejaron una huella imborrable en la arquitectura de la villa. Entiendo. Fueron grandes mecenas del arte y la cultura. Qué interesante. Impulsaron la construcción de varios edificios emblemáticos que aún se conservan. Ajá. Entonces, cuando hablamos de patrimonio arquitectónico de Berlanga, estamos hablando en gran parte del legado de la familia Tovar. ¿Cuáles son las obras más representativas que podemos encontrar en Berlanga? Sin duda, Sí. la Colegiata de Santa María del Mercado Ajá. es uno de los ejemplos más impresionantes. ¿Qué la hace tan especial? Bueno, Sí. he leído que es un edificio gótico renacentista. ¿Así? Y es precisamente esa mezcla de estilos lo que la hace única. Ya veo. La Colegiata no solo es un ejemplo de la arquitectura gótica tardía, Ajá. sino que también incorpora elementos renacentistas Entiendo. que le confieren un carácter singular. Wow. Alberga obras de arte impresionantes, ¿Cómo cuáles? como un retablo churrigueresco, Wow. una talla románica de la Virgen del Mercado. Un retablo churrigueresco en un edificio gótico renacentista. Esa mezcla de estilos debe ser fascinante. Lo es. ¿Y hay algo más que destaque en la colegiata? Bueno,
También hay que mencionar una peculiaridad Ujú, que, aunque no es una obra de arte en el sentido tradicional, ujú. sí que despierta la curiosidad de los visitantes. ¿De qué se trata? Un caimán disecado. Un caimán disecado Sí, eso. que trajo Fray Tomás de Berlanga de uno de sus viajes a Panamá. No me imagino la cara de la gente No, cuando Fray Tomás llegó con ese recuerdo de Panamá. debió ser toda una sorpresa, Ciertamente es un elemento que no deja indiferente a nadie. sin duda. Y hablando de elementos que no dejan indiferente a nadie, Ujú. la colegiata no es la única construcción imponente que nos Sí, habla del poder de los Tovar. correcto. También tenemos el castillo de Berlanga. Por supuesto, así. El castillo, una imagen de poderío que domina toda la villa. Es fascinante cómo su ubicación en lo alto de un cerro no solo lo hacía una fortaleza inexpugnable, sino que también convertía al castillo en un símbolo visible del dominio de los Tovar sobre la región. Es como si el castillo quisiera recordarnos a cada instante la importancia estratégica de Berlanga a lo largo de la historia. Y su construcción es tan antigua como la de la colegiata. El castillo se levanta sobre cimientos musulmanes, lo que nos habla de su antigüedad, pero fue reformado en el siglo XV, probablemente durante el apogeo del poderío de los Tovar. Es un testimonio de la capacidad de Berlanga para adaptarse a los cambios y seguir siendo relevante a lo largo del tiempo. Entonces el castillo también es una mezcla de estilos como la colegiata. Eso significa que podemos encontrar elementos de diferentes épocas en su arquitectura. Exactamente. El castillo es una superposición de historias. Cada época ha dejado su huella en sus muros, desde los cimientos musulmanes hasta las reformas del siglo XV. El castillo es un libro abierto que nos permite leer la historia de Berlanga. Es increíble cómo un solo edificio puede condensar tantos siglos de historia. Y hablando de historia, ¿qué pasó con el Palacio de los Marqueses de Berlanga? He leído que era una joya renacentista, pero no se menciona tanto como la colegiata o el castillo. El palacio lamentablemente fue destruido durante la Guerra de la Independencia por las tropas napoleónicas. Es una verdadera lástima, porque era un edificio excepcional, con un jardín que según las crónicas era un auténtico paraíso. Es triste pensar en todas las obras de arte y la historia que se perdieron con la destrucción del palacio. Pero bueno, al menos nos quedan la colegiata, el castillo y la huella de Berlanga en la literatura. Hablando de eso, ¿qué nos puedes contar sobre la conexión de Antonio Machado con Berlanga? Antonio Machado, uno de los poetas más importantes de la literatura española, inmortalizó a Berlanga en sus poemas. La menciona en Campos de Castilla y en el romance La tierra de Álvar González, donde describe la Feria de Berlanga, un evento que por cierto se sigue celebrando hoy en día. Qué interesante. Entonces Machado no solo escribió sobre Berlanga, sino que también experimentó la vida del pueblo en primera persona. ¿Crees que su paso por Berlanga influyó en su obra? Sin duda, Berlanga forma parte del paisaje literario de Machado. Es un lugar que le inspiró, que le proporcionó imágenes, sonidos, olores. Es fascinante pensar que podemos recorrer los mismos caminos que recorrió Machado, que podemos contemplar los mismos paisajes que él contempló. Es como si Machado nos hubiera dejado un mapa para descubrir la esencia de Berlanga. Y hablando de esencia, me gustaría profundizar un poco más en la cultura y las tradiciones de Berlanga. ¿Qué eventos o festividades mantienen viva la historia del pueblo? Las fiestas patronales de Berlanga, en honor a la Virgen del Mercado y la Virgen de las Torres, son una explosión de color, música y tradición. Son momentos en los que el pueblo se vuelca a la calle para celebrar su historia, su identidad. Es una oportunidad única para conectar con el alma de Berlanga. Esas fiestas deben ser impresionantes. Y por supuesto no podemos hablar de la cultura de un lugar sin mencionar su gastronomía. ¿Qué platos típicos podemos encontrar en Berlanga? La gastronomía de Berlanga es un reflejo de su historia y su entorno, platos contundentes, elaborados con productos locales, que satisfacen hasta los paladares más exigentes. El figón de bacalao, las patatas con congrio especial, los asados, son sabores que te transportan directamente a la esencia de Castilla. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Y para los amantes del arte, ¿qué otros tesoros artísticos podemos encontrar cerca de Berlanga? A pocos kilómetros de Berlanga se encuentra la ermita de San Baudelio, una joya del arte mozárabe que no te puedes perder. Y para aquellos que quieran profundizar en su historia, el Centro de Interpretación de San Baudelio ofrece una visión fascinante de la ermita y su contexto histórico. Es increíble cómo un lugar tan pequeño puede albergar tanta riqueza cultural. Castillos, colegiatas, ermitas, poemas de Machado, fiestas tradicionales, gastronomía local, parece que Berlanga lo tiene todo. Y no olvidemos su entorno natural. Berlanga se encuentra en un paraje privilegiado, rodeado de bosques de pinos y encinas, un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza. Es reconfortante saber que Berlanga está trabajando para asegurar su futuro sin olvidar su pasado.
Y hablando de pasado, me ha llamado la atención la cantidad de historia que hemos desenterrado en esta inmersión profunda, desde los primeros asentamientos hasta la influencia de la familia Tovar, pasando por la presencia árabe y la inspiración que encontró Machado en sus calles. Es que Berlanga es como un microcosmos de la historia de España. Un lugar donde podemos rastrear la evolución de nuestro país a través de sus monumentos, sus tradiciones y su gente. Exacto. Y creo que eso es lo que hace que lugares como Berlanga sean tan especiales. No solo son bonitos para visitar, sino que nos inviten a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. Totalmente. Al caminar por las calles de Berlanga, al contemplar la colegiata o el castillo, al saborear sus platos típicos, estamos conectando con siglos de historia, con las personas que nos precedieron y que dejaron su huella en este lugar. Es como si Berlanga nos susurrara al oído historias de otros tiempos de batalla, de romance, de la vida cotidiana de personas que vivieron hace siglos. Y lo fascinante es que esas historias siguen vivas en el presente. Las fiestas patronales, la gastronomía, incluso la arquitectura son un reflejo de esa historia que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Es increíble pensar que algo tan pequeño como un pueblo pueda contener tanta riqueza cultural. Y me pregunto, ¿qué mensaje podemos extraer de todo lo que hemos aprendido sobre Berlanga? Creo que Berlanga nos enseña la importancia de valorar nuestro patrimonio histórico y cultural. No solo como algo del pasado, sino como algo que nos define como sociedad, que nos da identidad y nos ayuda a comprender nuestro presente. Es un recordatorio de que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres en un libro, sino una experiencia viva que nos conecta con nuestras raíces. Exactamente. Y Berlanga, con su mezcla de estilos arquitectónicos, su riqueza cultural y su entorno natural, es un ejemplo perfecto de cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para crear un lugar único e irrepetible. Y un lugar que sin duda merece la pena visitar y experimentar en primera persona. Porque como bien dices, las fotos y las descripciones solo pueden capturar una parte de la magia de Berlanga. Es cierto. Hay que recorrer sus calles, sentir la brisa del río Escalote, conversar con su gente, saborear su gastronomía. En definitiva, hay que vivir Berlanga para comprender su esencia. Y para sentir esa conexión con la historia de España que late en cada rincón. Exactamente. Berlanga es una invitación a un viaje en el tiempo. Un viaje que nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. Y con esa invitación a descubrir Berlanga por ustedes mismos, damos por concluida esta inmersión profunda en la historia de uno de los pueblos más fascinantes de España. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.